¿por qué el cine español no termina de ser competitivo en el mundo? Bien, en un principio hablar de cine español parece que nos refiramos a él como si fuera una especie de género. Digamos, existe comedia, existe drama, existe cine épico y luego existe cine español. Entonces, tendríamos que empezar un poco a definir qué es eso de cine español y sobre todo por qué no despega. ¿No despega la industria? La industria española de cine español nunca ha sido boyante. Ha habido algunos casos puntuales en los que algún director ha hecho en alguna época, en algún año, alguna película enjundiosa de cara a la industria y de cara a la taquilla mundial, pero en líneas generales la industria española nunca ha sido una industria boyante. Podemos tener algunas películas, no sé, del Gran Berlanga o de Almodóvar o de Amenábar para hacer algún añadido moderno, pero en líneas generales, de las 150 películas aproximadamente que se vienen produciendo en España desde hace cosa de 10 años, sobre 150, 170, 140, por ahí más o menos una media podríamos decir, sobre 150, de esas 150 películas que componen verdaderamente la industria, el público español no va a ver más allá de un 20-30% y el público internacional no más allá del 10%, y de ese 10%, 4 o 5 películas serán las que den renombre. Si con 4 o 5 películas somos capaces de decir que el cine español es bueno, que el cine español es malo, que el cine español es potente, que el cine español es débil, yo creo que no. Pero hay industria en España. Ese es el gran problema, no existe industria. Que se hagan películas no quiere decir que haya industria, nunca la ha habido en España. Hubo un tiempo en el que quizás pudo haber algo de industria, sobre todo a mediados de los años 30, lo que se llamó, o lo que llamó el gran historiador de cine español, Román Gubern, la edad de oro del cine español, donde se producían bastantes películas, se producían, curiosamente, todo con capital privado, y los públicos españoles, en los inicios o en las vísperas de la Guerra Civil, apoyaban más al cine español, veían más cine español que cine americano, que cine yanqui, incluso que cine francés, que cine europeo, algo de soviético ya empezaba a llegar, y lo veían más. Luego, con la llegada de la Guerra Civil y demás, pues toda esa industria se vino abajo, los inicios del franquismo fue también desastroso para esa industria, pero sobre los años 50 se recuperó esa industria. ¿Qué ocurrió? Pues que era una industria que verdaderamente daba trabajo a muchos profesionales. Había muchos grandes artesanos y buenos directores, buenos técnicos, pero era un cine que, digamos, al sector cultural no le interesaba porque, como decía Bardem, era nulo políticamente. Entonces hubo que reformar, o creyeron ellos, los que estaban, digamos, en las antípodas de la ideología franquista, hubo que reformar. Pero esa reforma se cargó la industria, la incipiente industria que había. Incluso Berlanga, años después, se quejó de que en esas famosas conversaciones de Salamanca del 55 se desbaratara la industria. Y era una industria donde trabajaban técnicos y la gente española veía cine, y sobre todo se producía cine y no todo subvencionado. ¿Qué pasó a partir del 55? Que surgió la moda del cine de autor. Y se empezó a identificar claramente en Europa y también en España cultura, arte y cine. Es decir, todo cine es cultura, y todo cine, toda película es artística. Por lo tanto, al ser artística no hay que mirar en los rendimientos, en los gastos, en los beneficios y en los costes. No hay que mirar en ello. Tenemos que tener detrás una institución como el Estado, como los ministerios, como las direcciones generales de cultura y de cinematografía, que nos echen una mano. Que nuestra película no da dinero, no importa, nosotros hacemos arte. Que nuestra película da dinero, qué bien. Pero entonces ya pasó a un término muy secundario el hecho de que el cine fuera rentable. Si un producto que se realiza dentro de un sistema económico más o menos capitalista no se tiene el punto de vista de ser rentable, no es industria. En cambio, en la televisión la industria es bollante. Todos los años se gastan decenas de millones de euros en series y realities y programas, es decir, producciones audiovisuales de todo tipo en España. Algunas incluso se exportan.
¿Por qué eso mismo no se puede trasladar al cine? Sí, bien, porque digamos que hasta hace muy poco tiempo, y muy poco tiempo, me estoy refiriendo a 5 o 6 años, existía todavía una jerarquía perdón, en el mundo audiovisual entre los que trabajamos en el cine y los que trabajan en la televisión. La televisión, trabajar en la televisión para las gentes del cine era la segunda división del audiovisual. Quiere decir que los que hacen cine hacen arte, los que hacen televisión hacen entretenimiento. Los que hacen televisión hacen entretenimiento, pero saben que tienen la sombra del jefe, que es la audiencia, que les está continuamente vigilando. Si tu producto no pasa el visto bueno del jefe, no sigues trabajando. Sin embargo, en el cine, al estar dentro de un ámbito audiovisual considerado como artístico, no existe el jefe de la audiencia. Tu película puede tener 5.000 espectadores o 5 millones de espectadores, que es exactamente igual a título de valor artístico, valor cultural, etcétera, etcétera. Entonces, las gentes del cine no tienen, o no teníamos, o no tenían esa idea de que el cine debería ser rentable, como sí lo ha tenido la televisión siempre. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Qué ocurre? Que hoy en día casi todos los profesionales que antes eran exclusivos de cine, tanto actores como técnicos, están viendo que la televisión es lo que les está dando de comer. Se están pasando a la televisión y están empezando a tener unos nuevos modos de ver la industria. Y sobre todo hay nuevas generaciones de productores, de directores y de actores que están empezando a ver el cine como algo mucho más directo con lo que pudiera ser una industria de entretenimiento. Todo lo buena, todo lo elegante, todo lo artístico que quiera ser, pero que no tiene en primer lugar esta vitola de ser arte. Hay una, pues, o se decía, que subvencionando el cine, es decir, asignando partidas de los presupuestos generales del Estado, eso conduciría directamente al éxito del cine español, ¿no? Como pasó en Francia, dice, que eso habría que verlo, ¿no? En cambio, en España sucedió lo contrario, cuanto más dinero se metía, menos gente iba al cine. ¿Y eso por qué ha sucedido? Bien, en un principio porque cuando en un mercado introduces elementos exógenos, malintencionados, como pueda ser la mano de un burócrata condicionando qué película se hace, qué película no se hace, desde luego estamos ya desbaratando lo que pudiera haber de tejido industrial. Por otro lado, el cine es un negocio que tiene muy pocos a priori, es decir, a priori no sé casi nada de cómo va a ser el resultado de mi película. Si mi película va a ser digna de pasar a la historia del cine, si mi película va a gustar a las mujeres, va a gustar a los hombres, se va a poder estrenar en Francia, en Finlandia, va a poder ir a salas, a DVD, va a ser exitosa o no. Es decir, no podemos, existe una gran incertidumbre a la hora de producir cine. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una película, si nos ayudan desde fuera el dinero de todos los españoles a través de las famosas subvenciones del Ministerio, que no son tantas pero lo son, si nos ayudan a través de televisiones públicas, que es más ese montante que el del Ministerio, si nos ayudan a través de diputaciones, de ayuntamientos, de comunidades, de mancomunidades, perdemos el contacto con lo que es el mundo de la realidad y con lo que es nuestro público. Hacemos una película en la que no ponemos énfasis en que esa película guste. Hasta hace muy poco, digo porque está cambiando esta visión, hasta hace muy poco era algo elegante en el mundo del cine decir que yo hacía películas como director, cualquier director, hacía películas para sí mismo, para explicarse la realidad, la vida o para contarse esa película que quería haber visto. Es decir, jamás se tenía en cuenta a los públicos. Yo creo que eso es un error grandísimo. Si uno hace una película es para que la vean. Y para que la vea el máximo número de personas. Y si la ven muchas personas, tu película es un éxito. Por lo tanto, lo que quieres es éxito, no que se quede en el cajón tu película. Entonces, ¿por qué las subvenciones, volviendo a lo que me preguntabas, por qué las subvenciones no ayudan al cine español? Porque las subvenciones lo que hacen es, por un lado, discriminar unas obras frente a otras. A ti te doy subvención, por lo tanto tu proyecto se va a poder hacer. A ti no te doy subvención, por lo tanto tu proyecto no se va a poder hacer. Es decir, no es el mercado quien está decidiendo qué película se va a ver. Y por otro lado, si nosotros tenemos ya un respaldo que significa cierta amortización para nuestro producto, nos va a preocupar menos que ese producto sea lo más exitoso posible, gane la mayor cantidad posible de dineros, de premios y la vea el mayor número posible de personas. Por lo tanto, si las subvenciones son malas en cualquier industria, la del cine es muchísimo peor.
puede incluso ser, que lo es, selectiva desde el punto de vista moral y político, puesto que los burócratas que van a decir con el dedo qué película se va a ver y qué película no se va a ver porque no se va a poder producir, están de alguna manera condicionando qué tipo de historias audiovisuales deben ver los públicos, lo cual pues es un gran problema. Es cierto que ese problema en España no se está dando tan grande, aunque la gran mayoría de las películas españolas parezca que viran hacia un espectro ideológico, es cierto que no se prohíben desde instancias burocráticas las otras películas, pero sí que puede llegar a correr ese riesgo en un futuro, digamos, si son cada vez más dictatoriales las medidas y las exigencias de los burócratas. El sistema de distribución del cine tradicional, las salas de cine, incluso el cine en casa, los DVDs y demás, está en crisis probablemente terminarán casi seguro desapareciendo las salas de cine y seguramente también los DVDs, ¿no? Entonces ya han aparecido nuevos en internet. ¿Crees que es una posibilidad para que el cine español vuelva a recuperar aire? Y no, porque ahí sí que no tienen la excusa de que los multinacionales americanas... Totalmente. Yo soy totalmente... Bueno, yo de por sí suelo ser bastante optimista. Es decir, yo soy muy poco pesimista, tengo ese gran problema. Entonces, en la cosa del cine, creo que sí que vamos a poder construir una historia, una industria buena con grandes historias gracias a Internet. Es decir, nuestro canal de distribución, nuestro canal de amortización debe ser Internet, incluso desde la producción, no solamente desde la distribución, incluso para crear, no solamente para amortizar o para financiar las obras. Hoy en día, pues parece que Internet es una herramienta estupenda desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de conseguir la financiación, de buscar contactos. No, Internet debe ser también una herramienta de trabajo. Es decir, yo produzco a través de Internet y a través de Internet le mando a mi socio que está en Australia la pieza que él necesita, me la monta, me la edita y me la vuelve a mandar. Y yo sigo trabajando aquí y a mi otro partner en Finlandia hago lo mismo. Ese mundo es posible gracias a Internet y el cine español va a tener que ir por ahí. Es decir, una globalización grandísima y que me dé lo mismo que mi... tan grande porque me va a dar lo mismo que mi socio o mi ayudante o mi jefe esté físicamente en Valencia o esté en Singapur, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces por ahí va a ir. ¿Por qué? Porque el mundo de la distribución tradicional, como ha venido existiendo, va a desaparecer. Probablemente se construyan o queden grandes palacios, estilo palacios de la ópera, con salas donde van a poder estrenar 2 o 3 personas por país y que sean acontecimientos impresionantes, donde puedan ir a lo mejor 3.000, 4.000 personas, como los antiguos cines de Nueva York o incluso los que había en Gran Vía, que podían albergar a más de 2.000 o 3.000 personas. Creo que en algún momento va a haber esas salas como reliquias, pero como auténtica alta cultura. Es decir, palacios de ópera, donde se va a ir a ver una película que nos puede costar 50, 60 euros perfectamente, como poco, pero que lo veamos de una manera y con unas dimensiones tan grandes que nos va a merecer la pena. Desde luego, esta función del fin de semana de ir al centro comercial a ver cine en unas salas más o menos buenas, tenemos un buen parque cinematográfico en España, afortunadamente, yo creo que va a desaparecer. Creo que en breve va a desaparecer. Y que la ventana directa va a ser el smartphone, va a ser el Smart TV de nuestra televisión de casa, la pantalla del ordenador, el portátil, la tablet. Esa va a ser la forma de consumo ordinaria, habitual, y va a quedar para determinadas obras, ya digo, que a lo mejor costarán las entradas 50, 60, 100 euros, estilo final de una Champions League o algo así, o del estreno de una ópera, y habrá unas grandes salas que puntualmente programen la última de Spielberg, la última de Scorsese, aquellos grandes directores que se puedan permitir esos canales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nuestras industrias pequeñas, los pequeños periféricos, los PIGs del cine, pues tenemos la gran fortuna de que estamos viviendo los momentos de Internet y de la globalización, y que muchos PIGs nos podemos juntar y poder hacer películas donde la nacionalidad ya no sea tan importante. Por ejemplo, estas películas que todos hemos visto de los años 60, los famosos spaghetti western que se rodaban en Almería,
Desgraciadamente se desaprovechó un momento industrial impresionante en España, donde nos podía haber dado dinero y trabajo a todos, pero bueno, esa es otra cuestión. Digamos que esos westerns que se producían en Almería, muchos de ellos estaban producidos por Francia, Alemania, Italia y España. ¿Qué nacionalidad tenían esas películas? Si nos estaban hablando casi siempre historias de Texas, nos estaban hablando historias de la guerra civil, los actores y los técnicos eran todos un mare magnum. Eran auténticas películas europeas. Si existe alguna identidad europea, ahí las podíamos encontrar. Entonces yo creo que vamos a ir por ahí. En el momento en el que para hacer películas, ya sea de un formato más sencillo, más caro, más barato, va a haber un momento en el que nosotros vamos a tener que buscar productores de las cuatro esquinas del mundo y hacer una película en la que estamos participando 10 productores y cada uno aporta su granito de arena. ¿Qué nacionalidad es esa película? Ninguna, fabulosa, del mundo. Es una industria absolutamente global. Entonces, por ahí es por donde yo creo que deben ir los directores, o es el camino a priori que yo intuyo que deben ir los directores y deben ir los productores principalmente. Porque en España los directores, la gran mayoría somos malísimos. Los técnicos son muy buenos y los productores no tan buenos, pero los directores, salvo 4 o 5 directores, España nunca ha sido país de tradición de grandes directores como grandes artistas. El problema es que en el imaginario social existe la figura del director artista. No, tú a lo mejor serás artista dentro de 30 películas y cuando hagas esa película buena, pero mientras tanto eres un señor que está dirigiendo, intentando hacer películas. No te pongas el cartel de artista antes de serlo. Y ese es uno también de los grandes problemas. Entonces vamos a tener que cambiar un poco la mentalidad, es decir, restarle importancia al director, darle más importancia a los guionistas y a los productores, porque van a ser los auténticos promotores de este nuevo cine y de esta nueva industria, que como digo, tiene que ser global y a través de Internet. ¿Por qué ya esta es la última pregunta, por qué en un oficio de librepensadores como es el del cine hay tanto socialista y tan poco liberal? ¿Cómo es posible? Es una contradicción. Sí, bien, yo creo que liberarles a ver los hilos. Lo que ocurre que, bueno, pues muchos de ellos tienen cierto pudor o cierto pavor también a significarse públicamente, porque entienden que esta es una industria o una profesión donde está bien visto, más que en cualquier otra, el hecho de ser de izquierdas. El hecho de no significarte de izquierdas parece que ya te catalogan y lo primero que hay que hacer es comer. Entonces yo puedo entender esa postura como acomodaticia, la puedo entender de cara a otros, no de cara a mí. Yo jamás me he significado como izquierdista en el cine y siempre he defendido pues mi visión liberal, libertaria de lo que pueda ser el cine. Me he encontrado varios casos, pero son casos muchas veces vergonzantes, en el sentido de que incluso algunas veces se creen con cierta tara de decir, es que ¿por qué no haber sido yo de izquierdas? Por ejemplo, que me pasó con un técnico de sonido que, bueno, pues lo quería tener un poquito así como en secreto y no le gustaba significarse. El gran problema no es que haya más de un lado que de otro, el problema es que los de un lado quieran que todos sean como ellos y entonces no dejen espacio vital para otras voces. Perdón, otras voces distintas a lo que pudiera ser el pensamiento dominante suyo de izquierdas. Es cierto que, por ejemplo, en el teatro, es cierto que en la literatura ocurre casi lo mismo, pero ¿por qué es más notorio en cine? Porque el lobby de cine es mucho más grande, es mucho más poderoso que el lobby de la literatura y que el lobby del teatro. Entonces, cualquier manifestación que haga cualquier gran hombre de la industria del cine automáticamente tiene una repercusión muchísimo mayor en todos los medios que una palabra que pueda decir un grande de las letras. Por ejemplo, si sale defendiendo el liberalismo, pongamos por caso Vargas Llosa, tiene cierta repercusión, pero no la tendría tanto como si algún gran nombre del cine español saliera en defensa del liberalismo. Cuando alguien de un sector no liberal del cine
hace algún ataque directo al gobierno de Rajoy, con todo el derecho y seguramente con toda la razón, desde mi punto de vista, tiene mucha más repercusión que cuando alguien del sector de la izquierda de otro mundo cultural, literatura, música o teatro, va a tener mucha menos repercusión. Entonces, yo creo que es un problema de lobby. Es un problema de que existe un poder tan grande en las industrias, en las asociaciones, en las academias, en los sindicatos de las patronales, etcétera, etcétera, que le dan un poder mediático terrible y tan grande que hasta los gobiernos le tienen miedo. No ha existido ningún gobierno en España que haya intentado hacer una legislación favorable a los públicos en España. Las legislaciones que se hacen en España para cine son siempre favorables a la industria de producción, no a la industria de la distribución, ni a las industrias de la exhibición. Cada vez que se habla de ayudas de cine, automáticamente nos ponemos a pensar que son ayudas para hacer películas, pero no son. Pero también deberían existir, y las hay, y en muy poco cuantía, partes del presupuesto para la distribución y para la exhibición. Pero desde luego, cuando se habla de cine, parece que solamente se refiere a estas ayudas, a las ayudas a la producción. Es un gran error y es un gran problema el que los gobiernos, si es que alguna necesidad tenemos de que exista un Ministerio de Cultura, de verdad, el Ministerio de Cultura debería existir para decir, bueno, antes de cerrar todos estos negociados, vamos a intentar hacer que el cine en España sea verdaderamente libre y que el Estado no lo sostenga. Eso no va a ocurrir. No va a haber ningún gobierno que tenga ese valor. Las ayudas a la producción por parte del Gobierno central y del Ministerio de Cultura vienen siendo aproximadamente unos 60-70 millones venían siendo, 50 y tantos los 2 últimos años, 40 y tantos y ahora van a quedar no van a llegar a 30 millones, es decir, es un monto pequeñísimo comparado con el de otras industrias. Ese es el dinero de amortización que van a recibir los productores. Con esos 30 millones se van a poder hacer a lo mejor aproximadamente 100 películas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiene tan mala fama esas subvenciones al cine español? Probablemente por la arrogancia de muchos de las gentes del cine español, que parece que exigen y que todos debemos estar pagando. Pero el monto, como digo, en el mejor de los casos no ha pasado de 70, 80 millones. Hubo una ley del grandísimo Zapatero que quiso decir que justamente para el año siguiente se incrementaran los dineros en 120 millones aproximadamente. Llegó Rajoy y lo tumbó, pero mantuvo unos 70 y tantos aproximadamente. Ahora, ya digo, está en unos 30. Entonces, esos 30 millones son los únicos dineros que reciben de nuestros bolsillos los cineastas, directores y productores. No. Existe una mayor cuantía que está distribuida en pequeñas partidas. Televisiones públicas autonómicas, televisiones públicas nacionales, ayuntamientos, comunidades autónomas, mancomunidades incluso, que poquito a poquito van haciendo que esas cantidades sean mucho mayores aún. Entonces, la subvención al cine español, cuando se dice los productores hacen dinero, ganan dinero gracias a la subvención, no siempre. No siempre. Por ley es difícil saltarse la ley, pero quien hizo la ley hace la trampa y se pueden hacer. El ministerio no es el gran problema, es uno de ellos. Las otras televisiones públicas, los ayuntamientos, las comunidades también chinchan y ese dinero también es nuestro y ese no se computa como subvención. Entonces, pues existe ahí un gran mare magnum en ese sentido que hace que el cine esté dependiendo continuamente de los dineros públicos y no dependa del público. ¿Va a haber industria mientras se siga dependiendo de los dineros públicos? Jamás. Tenemos que empezar a pensar en los públicos, y no solamente en los públicos españoles, sino en todos los públicos del mundo. Afortunadamente, si nosotros hacemos películas en español, tenemos un potencial grandísimo.
en español, y si las hacemos en inglés ya ni te cuento. Es decir, que jugamos con cierta ventaja para que nuestras películas se puedan ver, pero tenemos que tener en cuenta que debemos mirar hacia la red, debemos mirar hacia internet para producción y distribución, amortización, etcétera, y debemos darle la espalda al Estado, es decir, a las televisiones públicas, a los ministerios, a las comunidades, a los políticos, a los burócratas. Yo creo que si somos capaces de enderezarnos en esa dirección y darle la espalda a todo lo que es el pasado, podremos tener un gran futuro en esta profesión tan fabulosa por otro lado.